Buenos días, hermanos. Nuevamente por aquí con ese deseo de predicar la palabra de Dios. Así que en esta mañana, pues, saludos de parte del pastor y de la hermana Clara a nuestra iglesia Vida en Cristo. Y también la iglesia Vida en Cristo, un saludo, un abrazo al pastor, la hermana Clara, y también orando por Gabrielita. Seguimos orando por ella, por su salud, por su recuperación. También saludamos a nuestra iglesia, los ancianos, pendientes de los ancianos, los adultos, también orando por cada uno de ellos, por los jóvenes de nuestra iglesia y también por los niños. Seguimos también, y un saludo especial, un abrazo para los hermanos que están fuera del país. Damos gracias a Dios y nos regocijamos y nos gozamos por la bendición que recibimos el día domingo pasado. Estamos muy gozosos y le damos muchísimas gracias a la iglesia El Calvario. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos gozamos grandemente. La iglesia El Calvario que está allá en Estados Unidos. Igualmente le damos gracias al hermano Mario y a su familia, y también al hermano Reinaldo y su familia, y todos los que están involucrados allá en la iglesia El Calvario por esa gran bendición que nos enviaron. Nos gozamos viendo los rostros de cada familia donde dejamos las comidas. Gracias al Señor, pero también le damos gracias a Dios por el hermano Augusto y la hermana Lidia, un gran trabajo. Gracias, hermana, bendiciones grandes, que el Señor les siga ayudando. Igualmente al hermano Mario, papá, la hermana Elizabeth, igualmente a Rodrigo, la hermana Darlene y sus hijos, Rodrigo, hijo, Sebastián y Fabián. Hicieron un gran trabajo, que Dios les bendiga grandemente. Igualmente a todos los involucrados en repartir los alimentos, ir casa por casa de cada familia, como el hermano Arturo, el hermano Ubaldo. Hoy, 19 de julio, es el Día del Niño. Bueno, felicitaciones a cada niño de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga, que pasen un hermoso día, que reciban muchos regalos y que puedan pasarlo bien en la familia, con su familia, igualmente los niños de nuestra familia. Bendiciones especiales. Hoy tenemos el tema de la predicación y el pasaje que vamos a leer. Como ustedes saben, hermanos, estamos estudiando la carta de Primera de Pedro 1, del 17 al 21. Una hermosa carta. He aprendido mucho de esta carta en estos tiempos de estudio, y dice la palabra de Dios así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Amado Dios, amado Padre Celestial, alabamos tu santo nombre y te damos gracias. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos das. Gracias, Señor, porque hoy es domingo. Hoy recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta hermosa carta, Primera de Pedro. Gracias por lo que hemos aprendido de ella y por lo que vamos a aprender. Te pido en el nombre de Cristo que me des palabras claras, entendibles, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Y que juntos podamos aprender de este hermoso pasaje que hemos leído, Padre. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí, un siervo que tú has escogido, Padre, para poder predicar las Escrituras. Oh, Señor, que el Espíritu Santo que mora en mí
pueda guiarme, Señor, y también el Espíritu Santo de cada hermano que escuche esta predicación, también le guíe, Señor, en su crecimiento espiritual. Igualmente oramos si hay alguna persona que no ha creído en ti en este día y esté escuchando la predicación, que tú también obre en su vida y que entienda que necesita de un Salvador. Te lo pido, Dios, y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Así que tenemos la introducción en esta mañana, pero el título de esta predicación, viviendo en el temor de Dios. Qué tema tan interesante. Pero vemos la introducción y quiero agradecerle a mi Dios por mis padres. Me enseñaron el temor a Dios, tal vez no de la manera correcta, como dicen las Escrituras, pero fue una base importante para mi vida. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿has escuchado Aguanta la Pela? Se dice mucho aquí en Venezuela, es muy conocido dentro de las costumbres venezolanas, de la parte coloquial, del vulgo. Pero podemos preguntarnos a cada uno de nosotros aquí en Venezuela y también en el mundo, ¿quién no recibió una buena pela por sus padres cuando hizo algo malo? Yo sí lo recuerdo y lo recuerdo muy clarito y lo puedo decir, lo puedo confesar aquí. Mi mamá me dijo que tenía que regresar a las 5 de la tarde, había salido con mis amigos. Pero ¿a qué hora yo regresé? A las 8 de la noche y mi mamá estaba esperando detrás de la puerta y me dio la paliza de mi vida. Pero le doy gracias a Dios en ese momento por esa paliza que me dio y la recuerdo. Pero ¿sabe qué, hermanos y amigos? Yo amo mucho a mi mamá porque ella lo hizo en el momento preciso para yo entender de que tenía que obedecerle. Y eso me dio temor y ya tal vez en mucho tiempo le llegaba a la hora que ella me decía. Eso nos da temor. Pero seguimos queriendo a nuestros padres. Como lo dije, yo quiero mucho a mi mamá y me dejó muy buenas enseñanzas. Qué lamentable, hermanos, en este tiempo no es así. La crianza de los hijos es diferente y aún los hijos no respetan a sus padres. Qué triste. Así pasa con Dios. Los seres humanos le han perdido el respeto y lo vemos en este tiempo. Así que, humanidad, aguanta la pela. Y bueno, la pela en otros, no sé, en otros países, aquí es paliza, la cueriza, puede ser, que usan un cuero, usan un rejo, pero en este tiempo, y hablando de la pandemia, el virus. Yo estaba escuchando una predicación y un pastor nos decía en la predicación, ¿acaso Dios no puede mandar ese virus? ¿Será que Dios envió ese virus? No lo sabemos. ¿Acaso Dios no mandó las 10 plagas a Egipto para que vieran de que Dios, que Él existía y para que cambiara el faraón su posición? Yo pienso que no fue Él, pero no lo sabemos. Pero si fue otra persona o alguien que lo introdujo en la humanidad, Dios lo está permitiendo con algún propósito. Así que debemos temer a Dios. Vamos con el primer punto, viviendo en el temor de Dios. Y dice el primer punto, buscando al Padre, que hemos leído del 17 al 19. La sabiduría viene del temor de Jehová. Y tenemos Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Y eso es lo que pasa con los insensatos. Desprecian la sabiduría de Dios. Y yo sé que yo antes era un insensato y era un necio porque despreciaba la sabiduría de Dios. Y muchos en este tiempo son insensatos y desprecian la sabiduría de Dios. Cuando tenemos a Dios, tenemos confianza porque dependemos de Él. Dependemos de Él. Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza
y esperanza tendrán sus hijos. Por eso es que viviendo en el temor de Dios, tendremos confianza en Él. Y un temor, como hemos visto en el punto A, con temor reverente. Un temor reverente no es que le temblamos delante de Dios, aunque debiéramos a veces temblar delante de Dios, con temor y temblor. Pero dice allí un temblor reverente. Y ese temor de Jehová nos da una confianza. ¿Por qué? Porque dependemos grandemente de nuestro Dios. El temor a Jehová nos limpia día a día. El Salmo 19:9 dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor, si te tememos a Dios, Él nos va a limpiar. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la obediencia. Lo vimos en la predicación pasada, busca la santidad y dice que debemos actuar con inteligencia, que fue el primer punto, y el segundo punto es actuar con obediencia. Cuando actuamos con obediencia es porque le tememos a Dios, porque le tenemos un temor reverente. El punto B, en cuanto a viviendo en el temor de Dios, es que le rendiremos cuenta a Dios. Nosotros le vamos a rendir cuentas. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, cuando partamos de este mundo, estaremos frente al tribunal de Cristo. Ya no para condenación, ya no, sino que va a haber, el Señor Jesucristo va a ver lo que hicimos bueno y lo que hicimos malo. Lo que hicimos bueno, vamos a recibir corona de parte de Él. Lo que hicimos malo, vamos a tener vergüenza delante de Él y delante de todos los que estén allí. Pero ya no para condenación. Por eso debemos darnos cuenta de que vamos a rendir cuenta delante de nuestro Dios. Dios va a ser imparcial como juez. No tiene favoritismo. Dios no tiene creyentes mimados. Eso no es verdad. El hecho de que Dios vaya a juzgarnos debería impulsarnos a ser sensatos en nuestra vida cristiana, a dedicar más atención al tipo de vida cristiana que estamos viviendo, porque vamos a rendir cuentas delante de Dios. El punto C, mientras que vivimos en la tierra, y estamos en el punto número 1 que dice buscando al Padre, mientras que vivimos en la tierra. ¿Sabe que la palabra peregrinación en griego es paroikías? Indica el estado legal de una persona que reside temporalmente en un país que no es suyo propio. Qué interesante, hermanos, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos extranjeros y somos peregrinos. Dice un escritor cristiano llamado Salguero, dice, la verdadera patria del cristiano está en el cielo. Por eso ha de trabajar por librarse de todo que le pudiera apartar de la meta durante la peregrinación por este mundo. Somos peregrinos aquí. Somos ciudadanos del cielo, porque cuando nosotros creímos en Cristo como su Salvador, nos hicimos sus hijos y ahora no somos de esta tierra. El punto D, porque fuimos rescatados según el versículo 18, y ahí dice, la nueva versión internacional dice ahí, porque bien sabéis que no es con cosas perecederas tales como plata u oro, con lo que habéis sido rescatados del infructuoso modo de vivir que os transmitieron vuestros antepasados, sino con la preciosa sangre de Cristo, Cordero sin mancilla ni defecto. Así como los israelitas, hermanos, fueron rescatados de la esclavitud de Egipto, también los cristianos han sido rescatados
de la esclavitud de una vida anterior. Vana en griego es mataías, que significa inútil, vacía. Nosotros llevamos una vida inútil y vacía, una vida vana. Pero como dice ahí el pasaje, no nos compró con cosas perecederas, tales como el oro y la plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo. La vez pasada yo dije que teníamos el boleto comprado para ir a la presencia de Dios. ¿Acaso lo pagué yo? ¿Acaso lo pagamos con oro, con plata? ¿Acaso lo pagamos con dinero? No, fue pagado con la sangre preciosa de Cristo que Él derramó por cada uno de nosotros. El punto es, como estamos hablando, con la sangre de Cristo. ¿Qué es la pregunta que nos haríamos? ¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer o añadir para redimirnos a nosotros mismos? Aunque el oro y la plata es muy estimado y es muy valioso y nos gusta y tiene valor, por supuesto, no tiene ningún valor para comprar nuestra salvación. Solo la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha, como dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El punto número 2, viviendo en el temor de Dios, buscando al Hijo. Versículos 20 y 21. En la Nueva Versión Internacional dice, el cual fue escogido antes de la creación del mundo, pero ha sido manifestado en estos últimos tiempos en beneficio vuestro. Por medio de él creéis en el Dios que le ha resucitado de entre los muertos y le ha glorificado, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza se centren ¿en quién? En Dios. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está puesta nuestra fe, a través de Cristo en nuestro Padre Celestial. Pero aquí estamos buscando al Hijo en el segundo punto. Punto A. Cristo fue escogido. Versículo 20a dice ahí. El verbo griego que Pedro usa para lo que es predestinación o predestinó es escogido, provisto, ordenado, destinado. Significa literalmente conocer de antemano. Y es el mismo que Pablo usa en Romanos 8:29. Ahí lo podemos ver, Romanos 8:29, ahí lo tenemos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo. De hecho, Cristo estaba en la fundación del mundo, como dice Génesis 1:26, cuando ahí se expresó y se vio que en plural estaban creando el mundo, porque a los que Él conoció también los predestinó, pero también nos predestinó a nosotros para describir la elección divina. Él nos predestinó a nosotros y es un punto esencial, importante de la vida del creyente. Este tema de la predestinación ha sido un tema muy discutido por teólogos. Muchos tienen puntos diferentes en algunas partes. Pero yo quiero leerle en esta mañana, en este hermoso libro que escribió Lewis Chafer, una pregunta que hizo alguien y él la contestó. Y la pregunta que hizo una persona dice, ¿es injusta para los que no están incluidos en este designio de salvación? O sea que es injusto a los que no fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Yo sé que yo fui elegido porque yo ya creí en Cristo como mi Salvador. Y Dios escogió, predestinó de antes de la fundación del mundo de los que iban a ser salvos. Pero eso no significa de que Cristo no murió por toda la humanidad. Dice la respuesta a esta pregunta es, la elección no se refiere simplemente a criaturas,
sino a criaturas pecadoras. Todos somos pecadores, como dice la palabra de Dios, culpables y condenadas. El que algunos hayan de salvarse es cosa de pura gracia, la gracia de Dios. Mientras que los que no están incluidos en este designio de salvación sufren únicamente la debida retribución por sus obras. No hay, por tanto, injusticia en la elección de Dios. Más bien, debemos alabar a Dios por salvar a algunos que acusarle de injusticia porque salve a tan pocos. Todos debíamos ser condenados porque lo merecíamos, porque el pecado de Adán fue imputado a toda la humanidad y todos estamos condenados, pero por su infinita misericordia y por la gracia de Dios, Él escogió a algunos para ser salvos. Pero eso se debe a qué? Nosotros no podemos entender, nuestra mente es finita para entender la mente de Dios. Por su sabiduría, por su soberanía, Él eligió. Y aquí Schaeffer pone otro ejemplo. Y él dice, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel y no escogió otro pueblo? ¿Por qué lo escogió a ese pueblo? Y en la palabra de Dios dijo que Él escogió lo más vil para que fuera su pueblo y no escogió otro. Porque yo le preguntaría, Señor, ¿por qué escogiste este pueblo y no este? Porque esa es la soberanía de Dios. Él lo hizo con un propósito y nosotros aceptamos ese propósito. Así que seguimos. Tenemos aquí la predestinación de Cristo como el Cordero. Él fue predestinado, que había de ser inmolado cuando se cumpliera el tiempo prefijado. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso fue el tiempo predestinado para que naciera en ese tiempo. Gálatas 4:4. Recuerden siempre ese pasaje. Él nació en el momento preciso. Él nació en el momento exacto, en el cumplimiento del tiempo. Antes de la fundación del mundo es lo que el mismo Pablo usa en Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El punto B, Cristo se manifestó. Esto se hizo notorio y visible en beneficio de nosotros, y recordamos, porque Él se manifestó. Él nació de una virgen, Él creció, se desarrolló, tuvo un gran ministerio, hizo más de 33 milagros establecidos en su palabra. Él se entregó por nosotros y Él hizo todo eso para salvación de cada uno de nosotros. Y también Él padeció y murió en la cruz. Y Él resucitó al tercer día. Eso pasó cuando Él se manifestó en este mundo. ¿Y cuál era el propósito de Él, de que Él se manifestara? Era para que nosotros conociéramos al Padre, conociéramos al Dios Todopoderoso. Conocemos a Dios a través de su Hijo Jesucristo. El punto C, Cristo nos lleva al Padre, versículo 21. Si comparamos este versículo, y lo quiero leer rápidamente, lo leo aquí en la palabra de Dios. Dice el versículo 21, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Este pasaje lo podemos comparar con Romanos 10:9-10, que lo tenemos aquí. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando creemos en Cristo, creemos de que Dios lo levantó de los muertos. Creemos que hay un Dios que realmente existe,
Creemos que hay un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y el punto es que si buscando al Hijo, buscamos al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno, como dice las Escrituras. Ser creyente en Dios, en el Dios verdadero, se lo debemos en la obra de Cristo, por el cual fuimos rescatados de nuestra miserable condición anterior. Creyendo en el Dios que le ha resucitado, le ha glorificado, es como nos apropiamos personalmente del fruto de los hechos salvíficos que constituye el núcleo del Evangelio. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, está la base de lo que significa el Evangelio, de lo que es la obra de Cristo aquí en la tierra y lo que Él hizo. Y lo podemos leer. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la base del Evangelio. Eso es lo que nosotros creemos, y eso es lo que nosotros enseñamos cuando predicamos las buenas nuevas de salvación. Hermanos, para concluir, en esta mañana hemos visto los dos puntos interesantes: viviendo en el temor de Dios, y viviendo en el temor de Dios, buscando primeramente al Padre. Debemos buscarlo con amor, pero también con un temor reverente, y buscando también al Hijo, porque cuando oramos al Señor, oramos a través de su Hijo. ¿A quién debemos temer? Es la pregunta que nos haríamos. Dice las Escrituras que debemos temer a nuestro Dios Todopoderoso. Recordamos Proverbios 1:7, que es la base de la vida cristiana. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es la base. Debemos temer a Dios. Debemos temerle. Y ya es lo que hemos visto. Le vamos a dar cuenta. Y no solamente vamos a dar cuenta nosotros los creyentes en el tribunal de Cristo, sino los que no han creído y partan de este mundo también van a dar cuenta ahí en el tribunal del trono blanco, ahí, pero ahí ellos van a ser para condenación, y les van a explicar claramente por qué no va a ir al cielo y por qué sí va a ir a un infierno eterno. Cuando no le tememos a un Dios santo, amoroso y misericordioso, cuando no le tememos a un Dios santo, amoroso y misericordioso, nos detenemos en nuestra vida cristiana y no avanzamos. Debemos conocer a Dios, más a Dios. Él está muy interesado que le conozcamos. Para llegar al Padre, debemos creer en la obra de Cristo en la cruz, porque Dios lo estableció así antes de la fundación del mundo. Y dirán ustedes, si hay alguien que está escuchando y no es creyente, dirá, pero ¿cómo yo puedo llegar al Padre? ¿Cómo yo puedo ser salvo? Tiene que ir al Señor y pedir perdón por sus pecados y creer en la obra de Cristo en la cruz, que murió por nosotros y derramó su sangre. Dice que hoy es el día de salvación. Hoy domingo 19 de julio, hoy es día de salvación. Si eres creyente, recuerda el temor reverente que debes tener delante de tu Dios. Si en Él creísteis, no lo decepciones. Dios espera mucho de ti y espera mucho de mí también. Yo lo sé. Él espera mucho de mí, espera mucho de ti, porque Él te ama. Él ama, dice en las Escrituras, enseña de que Él ama al pecador. Él aborrece al pecado,
pero Él ama al pecador. Y dice la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy estás escuchando esta predicación y no has creído en Cristo como Salvador, hoy es el día. ¿Qué debes hacer? Tienes que ir a Él y decir: Señor, perdóname por mis pecados. Me arrepiento delante de ti. Sé que soy un pecador. Sé que en la condición de pecado yo voy a ir al infierno. Pero también sé que tengo una gran esperanza en Cristo Jesús. Y la gran esperanza que tengo es que sé que tú moriste y derramaste tu preciosa sangre allí en la cruz del Calvario. Y también creo de que Cristo resucitó al tercer día, como dice las Escrituras, como lo leímos ahorita en 2 de Corintios capítulo 15, que es la base del Evangelio. Pero también creo de que Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. En esta mañana yo quiero entregar mi corazón a mi Dios. Quiero creer en Él y que de hoy en adelante Él dirija mi vida para bien, que la cambie, porque el arrepentirme es un cambio de cambio. Así que, hermanos, damos gracias a Dios en esta mañana y, como dice el título, viviendo en el temor de Dios. Vamos a vivir buscando al Padre, temiéndole a Él, un temor reverente, pero también buscando al Hijo, también teniendo temor de Él, porque Padre y el Hijo son uno y son Dios. Pero también incluimos al Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, los tres son uno y los tres son Dios. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Seguimos orando por cada uno de ustedes. Sigan orando por nosotros. La situación en Venezuela y en nuestra ciudad ha empeorado con respecto a los contagios. Estamos saliendo menos de nuestros hogares. Hay más contagiados. Lamentablemente, las clínicas y también los hospitales están colapsando. Hay muchas personas que están falleciendo. Pero nosotros confiamos en un Dios grande. Sabemos que tenemos a nuestro Dios que nos protege, pero también debemos ser prudentes. Vamos a quedarnos en nuestras casas, solo salir cuando sea lo más necesario posible, y que Dios les bendiga grandemente y que nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones grandes.